Bueno, continuando con el proyecto, hablaremos sobre gestión de riesgo. Lo que es la introducción, la gestión de los riesgos es una parte integral de elección del proyecto, siendo elemento clave en el proceso de la toma de decisiones. Cualquier empresa que vaya a comenzar un nuevo proyecto se enfrentará al reto de invertir dinero en un personal equivocadamente en instalaciones, formación, suministros y gastos financieros. El mejor modo de evitar el fracaso del proyecto, que en ocasiones pueden llegar a originarse la ruina de la organización, es la utilización de ciertas herramientas que permiten gestionar los riesgos. Como parte de la gestión de riesgo, es preciso definir una política de riesgo del proyecto. Debe estar de acuerdo a las políticas de riesgo de las organizaciones, de manera que la identificación y tratamiento de los riesgos sea consistente y homogéneo. En todos los proyectos se entiende por riesgo en un proyecto un evento o condición que si se ocurre tiene un efecto sobre los objetivos del proyecto. Los riesgos, que pueden ser positivos o negativos, influyen negativamente sobre de algunos o varios objetos del proyecto, como por ejemplo el aumento de los costos del proyecto, retraso del proyecto, disminución de calidad, impacto en el ambiente de la empresa, pérdida o daño de personal o propiedades y otros. La gestión de los riesgos consta de 4 procesos: identificación, análisis, planificación de la respuesta y supervisión y el control de riesgo. Continuando con nuestro proyecto, ha tocado el tema de identificación de riesgos. Dentro de la identificación de riesgos, se identifican los riesgos y disparadores asociados del proyecto, clasificándolos según los componentes principales del mismo y según los tipos y categorías de los riesgos más importantes. Se identificará de manera clara la causa específica de cada riesgo y el objetivo u objetivos del proyecto sobre lo que cada posible índice de riesgo. Durante este proceso se identificarán también los disparadores, que son síntomas o señales de advertencia de que un riesgo ha ocurrido o está a punto de ocurrir. Requiere considerable planificación e investigación utilizando diversas técnicas para la identificación de posibles riesgos. Tenemos las técnicas de diagramación, como el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, útil para identificar las causas del riesgo. Diagramas de flujo de proceso, que son útiles para mostrar cómo se relacionan los elementos de un sistema, y el mecanismo de causalidad. El segundo, tenemos análisis de las hipótesis y escenarios utilizados en la planificación del proyecto. Dentro de la gestión de riesgos, seguimos con las entrevistas al personal con experiencia por parte del responsable de identificación de riesgos. Y cuarto, análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En este análisis ayuda a una mejor comprensión del proyecto y de los riesgos asociados a cada perspectiva del DAF. Buenas, soy Rebata Flores Gerson y les voy a hablar sobre el análisis cualitativo de riesgos de la empresa. En este caso se va a hacer un análisis de riesgo de lo que es el traslado de la caja municipal de Ica. Ya, en el análisis cualitativo de riesgos se van a ver los riesgos que no se van a poder medir en la empresa. En este proceso se va a evaluar el impacto y la probabilidad de los riesgos que se van a identificar, usando métodos y herramientas de análisis cualitativo. En este caso se va a ver lo que es los riesgos de probabilidad y de impacto para el proyecto. La probabilidad es una posibilidad que puede ocurrir y el impacto es el efecto sobre los objetivos del proyecto. Todos estos riesgos se van a definir en los valores de probabilidad y de impacto que va a tener el proyecto para la organización. Para que este método sea útil y no lleve conclusiones erróneas, es preciso contar con la información precisa y tendenciosa, o sea, se va a requerir la información exacta para definir y hallar cuáles son los riesgos cualitativos de la organización. Todo esto se va a utilizar usando o definiendo los riesgos, catalogándolos, ya sea nulo cuando no conlleva gran riesgo, bajo cuando lleva un poco de riesgo y medio cuando ya es algo grave, y alto para decir que hay que tener bastante cuidado con eso. Ahora viene el análisis cuantitativo de riesgos. Acá los riesgos se van a poder medir y se va a definir cuáles son los de mayor envergadura para
los riesgos de la empresa. Ya, en este proceso se va a utilizar las técnicas donde se va a determinar la probabilidad también y el impacto de los riesgos del proyecto. Entre las herramientas más utilizadas tenemos las entrevistas, lo que es el análisis del árbol de decisiones y los análisis de sensibilidad. En la parte de entrevistas, la información recogida según los expertos será tratada estadísticamente y a partir de datos concretos se podrá estimar qué cantidad de riesgos hay en una determinada acción o objetivo. Ya, en la parte de análisis del árbol de decisiones se va a construir un diagrama donde se va a describir todas las decisiones o las posibles decisiones ante un objetivo, donde cada rama se incorporará cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios para próximas decisiones. El determinar el árbol va a producir un valor esperado o una esperanza matemática donde se va a definir toda la suma de todas las probabilidades de los costos y beneficios del proyecto en sí. Bueno, mi nombre es Cisneros Guaranca Cristian y ahora hablaremos de la planificación de respuesta al riesgo. Una vez analizado y priorizado los riesgos del proyecto, es preciso proceder a su tratamiento, seleccionado para cada riesgo, aquella estrategia de respuesta que tenga mayores posibilidades de éxito. Algunas estrategias son la eliminación o evitación, que consiste en eliminar las amenazas eliminando la causa que puede provocarlo. La transferencia de riesgo busca trasladar las consecuencias de un riesgo a una tercera parte junto con la responsabilidad de la respuesta. La mitigación busca reducir la probabilidad o las consecuencias de sucesos adversos a un límite aceptable antes del momento de activación. Es importante que los costos de mitigación sean inferiores a la probabilidad del riesgo y sus consecuencias. La aceptación. Esta estrategia se utiliza cuando se decide no actuar contra el riesgo antes de su activación. La aceptación puede ser activa o pasiva. La primera incluye el desarrollo de un plan de contingencia que será ejecutado si el riesgo ocurre. La aceptación pasiva no requiere de ninguna acción, dejándose en manos del equipo de proyecto para la gestión del riesgo si éste llegara a materializarse. Para cada riesgo se deberá nombrar a un responsable de implementar la estrategia elegida según el plan predefinido. Como consecuencia de esta implantación puede aparecer riesgos residuales o riesgos secundarios. Los riesgos residuales son aquellas que permanecen después de implementar las respuestas al riesgo. Los riesgos secundarios son los riesgos que pueden aparecer como consecuencia de la implementación de las respuestas a un riesgo. Deben ser gestionados de igual manera los riesgos primarios y planificando sus respuestas. Bueno, continuando con la gestión de riesgos, mi nombre es Wilco Guaitapier y voy a hablar sobre la supervisión y control de riesgos. Este proceso se ocupa del seguimiento de los riesgos identificados de manera que los planes de riesgo son ejecutados por los responsables asignados de la supervisión de los riesgos residuales, la aparición de disparadores, que son los que indican que algunos riesgos están a punto de producirse, la revisión de la priorización de riesgos realizada, la identificación de nuevos riesgos que pudieran presentarse. El instrumento más potente de control de riesgos son las revisiones del proyecto. En algunas organizaciones se realizan auditorías específicas de respuesta al riesgo, en las que se examinan y documentan la eficacia de la respuesta al riesgo. Otras herramientas de control de riesgos son el análisis de valor de trabajo realizado y la medición del rendimiento técnico, que proporcionan datos valiosos sobre desviaciones de los objetivos del proyecto. Tenemos un cuadro que hemos elaborado donde tenemos los riesgos, la probabilidad de pérdida, la magnitud de esa pérdida y cuál es su exposición al riesgo. Primero tenemos los riesgos que involucran el proyecto. Que la planificación sea excesivamente optimista, la probabilidad de pérdida sería del 50%, la magnitud de pérdida en semanas sería 3, la exposición al riesgo sería 1.5 de semanas.
Los errores en la estimación del proyecto. La probabilidad de pérdida sería el 5%, la magnitud de la pérdida una semana, la exposición al riesgo sería 0,05. Cambios en la política de gestión. La probabilidad de pérdida 40%, la magnitud de la pérdida 3, la exposición al riesgo 1,2. Que haya riesgos en soporte y mantenimiento. La probabilidad de pérdida 40%, la magnitud de la pérdida 3 y la exposición al riesgo en semanas 1,2. Que haya una dificultad de la comunicación entre los miembros del grupo de desarrollo del proyecto. La probabilidad de pérdida 40%, la magnitud de la pérdida 4, la exposición a riesgo por semana 1,6. La inexperiencia del equipo técnico. La probabilidad de pérdida sería el 60%. La magnitud de pérdida sería de 5 y la exposición a riesgo sería de 3 semanas. El desconocimiento o poco conocimiento en la utilización de herramientas. La probabilidad de pérdida 30%, la magnitud de la pérdida 2, la exposición a riesgos 0,6 semanas. Añadir un requisito para la actualización automática desde el servidor. La probabilidad de pérdida de 5%, la magnitud de la pérdida 2 y la exposición a riesgo 0,1 semanas. La aprobación del proyecto tarda más de lo esperado. La probabilidad de pérdida de 25%, la magnitud de la pérdida 3, la exposición a riesgo por semana 0,75. Los recursos no están disponibles en su momento. La probabilidad de pérdida es el 10%, la magnitud de la pérdida de 2 semanas y la exposición al riesgo sería de 0,2 semanas. La meticulosidad en requerimientos o de los desarrolladores. La probabilidad de pérdida 30%, la magnitud de la pérdida 3, la exposición a riesgo 0,9. Los informes de estado a nivel directica necesitan más tiempo de lo previsto. La probabilidad de pérdida 10%, la magnitud de la pérdida una semana y la exposición a riesgo sería 0,1 semanas. Diferencias con los clientes. La probabilidad de pérdida 20%, la magnitud de la pérdida serían 2 semanas, la exposición a riesgo 0,4. También tenemos lo que son los riesgos pero que se dan en la implementación. Que hayan fallas en el hardware, sería la probabilidad de pérdida 15%, la magnitud de la pérdida de 2, la exposición a riesgo sería 0,3 semanas. Que haya fallas en el software, la probabilidad de pérdida 20%, la magnitud de la pérdida 3, la exposición a riesgo sería 0,6 semanas. La enfermedad del personal, de algún personal que está involucrado en el proyecto, la probabilidad de pérdida sería 20%. La magnitud de la pérdida sería 2 semanas y la exposición a riesgo 0,4 semanas. Que la baja moral del personal, la probabilidad de pérdida sería 30%, la magnitud de la pérdida 2 semanas, la exposición a riesgo por semana sería 0,6. Los cambios en los requisitos, la probabilidad de pérdida sería 40%, la magnitud de la pérdida 3, la exposición a riesgo por semana sería 1,2. Eso sería todo con respecto a la gestión de riesgos.